Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 11 de marzo del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy corresponde leer el libro de Josué, capítulos 6, 7 y 8. Josué, capítulos 6, 7 y 8. Ayer habíamos empezado este libro extraordinario, un libro histórico dentro de nuestro canon cristiano, es conocido dentro de los libros históricos. Es una etapa nueva en el pueblo de Israel. Han pasado 40 años desde que salieron de Egipto. Ha perecido la generación que salió de Egipto y se levantó una nueva generación que que tuvo que vivir pues otras circunstancias, que tuvo la oportunidad de nacer en la libertad, pero seguramente pues también con un lastre de lo que habría en el corazón de sus padres. Eh, esta nueva generación y en esta nueva misión tienen en cabeza a un hombre extraordinario, muy singular, Josué, que él junto a Caleb son los únicos que salen de Egipto y que tienen la oportunidad de entrar a la tierra prometida, porque incluso Moisés, Aarón, que eran los dirigentes de Israel a través del desierto, mueren antes de entrar a la tierra prometida. Vimos ayer entonces cómo el Señor le recomienda a Josué esfuerzo y valentía. ¿Para qué? Básicamente para cumplir la instrucción que el Señor le ha dado. Pero, pero, bueno, pero, eh, vimos también entonces cómo en este proceso de conquista necesitan o más bien van a encontrar tres tipos de obstáculos que se van a mantener pues, en toda la conquista. Y ayer hablamos primero de un obstáculo natural que era el Jordán, ¿sí? Y vimos en ese obstáculo natural la diligencia que tuvo Josué y que tuvieron los hombres al hacerlo con prontitud, al hacerlo de mañana, y que algo muy importante y eran los sacerdotes delante, también el arca, ¿sí? Pues obviamente lo que el Señor Jesús nos mostró claramente en él, su ejemplo. El Señor comenzó, dice el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, lo que el Señor comenzó a hacer y a enseñar. Y asimismo Josué va adelante como ejemplo en este proceso de la conquista. Ya sabemos el milagro que ocurrió, la obra que el Señor hizo cuando detiene las aguas del Jordán y permite que pasen en seco. Pero ¿qué detenían las aguas del Jordán? Pues los sacerdotes que estaban con el arca en medio del Jordán. Ahora hablamos de otros dos obstáculos. Uno que tiene que ver con el individuo, con obstáculos personales que se pueden presentar en ese proceso de conquista y también pues el enemigo, las fortalezas que en este caso se representan en Jericó. El capítulo 5 entonces de Josué nos habla y seguramente en sus Biblias aparece un título que es la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Después de haber pasado el Jordán, de haber visto el poder sobrenatural del Señor en lo natural, ¿sí? Entonces por eso es sobrenatural, porque está por encima de lo natural, es vencido un obstáculo natural. eh, Llegan a Gilgal y de alguna manera el campamento de Gilgal era como un campamento de preparación y así lo vamos a ver claramente,
pero era una preparación personal, era una preparación individual. Es como cuando vamos a emprender cualquier tipo de proyecto, pues nos demanda un entrenamiento, una preparación, un alistamiento. Algo así es y representa Gilgal, un alistamiento. Y ese alistamiento, dice el versículo 1, capítulo 5 de Josué, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, acuérdense que ellos vienen del oriente hacia el occidente, dice, todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Así que estos hombres habían nacido en el desierto. Habían nacido en el desierto, no habían sido circuncidados y pues la circuncisión era nada más y nada menos que la identidad de cada israelita. Algo así como que en Gilgal se hace un censo, pues para ilustrarlo al tiempo presente, y le dan la identificación a cada israelita. Ese era el sello de identificación. Era la señal de un pacto que el Señor había hecho con Abraham, que se confirmaría en sus hijos, y en Isaac, luego en Jacob y en todos los varones que hicieran parte de este pacto. Quien estuviera bajo este pacto de bendición, pues debía circuncidarse. Esa era la señal, ese era el pacto. Por eso es que la Biblia, y lo entendemos así, hablamos de un antiguo pacto y de un nuevo pacto. El antiguo pacto tiene una señal que es la circuncisión. El nuevo pacto tiene una señal y una garantía que es el Espíritu del Señor. Ahora, si vamos a entrar a conquistar, si vamos a entrar a poseer una tierra nueva, el pueblo debía cumplir cabalmente en cada individuo, pues ese pacto debía estar identificado con el Señor. De allí que en Gilgal viene un proceso de preparación personal. Ahora, el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, nos va a hablar de algo que seguramente lo fueron entendiendo los israelitas y era la circuncisión del corazón. Y eso está en el mismo Pentateuco, en el Deuteronomio, de que no era simplemente la circuncisión de la carne física, sino la circuncisión del corazón. Y es algo que va a retomar en el Nuevo Testamento, sobre todo San Pablo, el Señor Jesús también lo menciona, y es la necesidad de purificar el corazón. La circuncisión es un símbolo no solo de identidad con un pacto en Abraham, sino que la circuncisión implicaba un acto de pureza físico. Pero el Señor les habla que no solo implicaba purificar el cuerpo, porque ¿de qué sirve purificar el cuerpo si el interior está contaminado, si el corazón está lleno de amargura, de resentimiento, de soberbia, de altivez, de dudas, de incredulidad? Por eso habla de la circuncisión del corazón, había que purificar el corazón. Y cuando yo le mencionaba entonces que Gilgal representa una lucha personal, representa una confrontación personal, tiene que ver que para poder entrar en la conquista, poder caminar en pos de la promesa que el Señor ha hecho a mi vida, pues yo necesito empezar por allí, por purificar mi corazón. Y al purificar mi corazón, permitir que este odre sea renovado para que el Espíritu del Señor more, habite y se manifieste en él.
porque el vino nuevo ha de ser echado en odres nuevos. Y si mi vida está como diría, anclada a la vieja manera de vivir, si en mi vida, a pesar de que acepté al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, me arrepentí de mis pecados, pero a pesar de haberme arrepentido de mis pecados, aún sigo anclado a los vicios del viejo hombre, como dice Pablo a los Colosenses, por ejemplo, dice viciado, y así lo menciona, que está viciado a viejas costumbres, a viejas formas de reaccionar, de hacer las cosas. Entonces, si a pesar de que oro, leo la Biblia, aún en mi corazón hay envidia, ira, enojo, contiendas, disensiones, chismes y otras cosas que menciona entre otros escritos en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3, pues nos llama a renovar nuestra vida en el Señor, ¿sí? Y eso es lo que ellos están haciendo aquí en Gilgal, una renovación del pacto, una renovación de adherirse a lo que el Señor había prometido a Abraham y que ellos se adherían por este acto de obediencia. En Gilgal además, dice el versículo 8, que cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Espectacular, ¿sí? Era Gilgal en la lucha, digámoslo así, o en confrontar ese obstáculo personal, debía ser quieta y reposadamente. El ayuno es un excelente ejercicio para yo poder confrontar mi vida y poder delante del Señor en su reposo poder sanar mi corazón, ¿sí? Tiene mucho sentido. Cuando nosotros nos hacen cualquier tipo de procedimiento médico, pues una de las cosas fundamentales para la recuperación es el descanso, es el estar quietos, es el darle espacio al cuerpo para que cicatrice, para que sane. Y en este obstáculo que había de situaciones personales, pues es muy necesario aquietar el alma, es muy necesario bajarle a la actividad, es muy necesario agudizar los sentidos para escuchar la voz del Señor, para con libertad expresarle a mi Señor las situaciones que generan freno, dificultad, presentarle mis miedos, mis inseguridades, mis dudas, mis complejos y poder tratar delante del Señor y que Él obre, porque voy a emprender hacia el cumplimiento de una promesa. Y así como hay obstáculos naturales que obstaculizan el caminar hacia el cumplimiento de esa promesa, también mis propias situaciones obstaculizan esa promesa. De allí que dice la Biblia que ellos fueron circuncidados, purificaron su corazón, purificaron su mente, pero se dieron tiempo que su cuerpo sanara. En este caso, en la aplicación que le estamos dando, que nuestro corazón, que nuestra alma también se restaure y se fortalezca. Claro, para salir a conquistar, para enfrentar lo que van a enfrentar, pues debía estar el corazón muy fortalecido, un corazón restaurado, no podía haber pavor, temor, inseguridad, sino que debía haber una plena confianza en el Señor y esa confianza se construye también en la medida en que nosotros dejamos que el Espíritu del Señor restaure nuestros corazones. Esa confianza se fortalece cuando nosotros le vemos a Él. Esa confianza se fortalece cuando nuestros sentidos son más agudos a su voz, la podemos comprender y la podemos creer. Pero dice el versículo 9, seguimos en Josué 5, el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue Gilgal hasta hoy. Cuando habla de Gilgal, tiene que ver con, como dice, rodar, quitar, ¿sí? El oprobio de Egipto era como si tuvieran algún vestigio del viejo hombre, ¿sí? Eso es como lo que representa. Había, no sé, en su mente, en su corazón, había todavía un recuerdo de Egipto, tal vez incluso un anhelo por Egipto. ¿Y aquí qué nos está diciendo? Pues que el Señor a través de este acto de purificación había quitado el oprobio de Egipto. Ojo con el versículo 10. Y los hijos de Israel
Acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bueno, aquí lo que viene es también algo milagroso. ¿En qué sentido? Después de purificar el corazón, celebrar la Pascua era la conmemoración de la libertad, ¿sí? Eh, Nadie celebra la libertad en la esclavitud. Esto tiene mucho sentido. Esto era recordar de que el Señor les había liberado prodigiosamente aquella noche después de la muerte de los primogénitos de Faraón. Celebrar la Pascua implicaba reconocer que efectivamente el Señor había traído libertad. Es un tema de memoria, es recordar los hechos prodigiosos y celebrar los hechos prodigiosos que el Señor había hecho. Pero no sé si recuerdan cuando estudiábamos las leyes de las fiestas y todo eso, hablaba de tres fiestas que estaban seguidas: los panes sin levadura, la Pascua y las primicias, porque en esa fecha estaba planteado la recolección de los primeros frutos. Y acuérdense que aún estas fiestas se establecen en el desierto, antes de salirte, perdón, en el desierto donde ni había frutos ni nada, pero el Señor está proyectando hacia lo que ellos iban a vivir, donde se establecerían. Viene la circuncisión, celebran la Pascua, toman el fruto de la tierra, porque donde había, dice que pudieron comer espigas, había frutos, y cuando toman el fruto de la tierra, cesa el maná. Y aquí la vida les va a cambiar, porque el maná era un alimento que los acompañaba día a día, día a día, y suplía todas las necesidades de nutrición, pero a partir de este momento, y además es el signo de que se iban a establecer, de que ya no iban a estar de un lado para otro errantes ni nómadas, sino que iban a establecerse en estas ciudades. Cesa el maná, pero muy importante, cesa el maná después de que purificaron el corazón, después de que conmemoraron la liberación del Señor, y cuando toman el primer fruto, cesa el maná. Cuando empiezan a tomar incluso algo que ellos con sus propias manos no sembraron, pero que prodigiosamente el Señor les estaba concediendo. Eso es Gilgal. Gilgal es el enfrentamiento a las dificultades personales. ¿Cómo lo hicieron? Purificando el corazón. ¿Cómo lo hicieron? Haciendo memoria de la liberación. Ojo, cuando yo hago memoria de la liberación, también entiendo, por eso dice quitado lo propio de Egipto, entiendo que soy una nueva criatura. Me identifico como un hijo del Señor, me identifico como un cristiano, porque mi identidad es con la persona de Jesucristo. Cuando yo hago memoria de eso, entonces tengo que confrontar y decir, si soy hijo del Señor, si Cristo está en mí, mora a través de su Espíritu en mí, hay cosas que yo no debo hacer, decir, hay hábitos que ya no tienen que ver con mi vida. La mentira ya no es parte de mi vida. El, 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 las malas palabras ya no son parte de mi vida. La gritería, la truanería no son parte de mi vida. Las mentiras, los engaños, bueno, tantas cosas ya no son parte de mi vida. Eso se quedó en Egipto. Ese es el efecto de celebrar la libertad y la Pascua. Nadie celebra la libertad en la esclavitud. Nadie celebra la libertad todavía en Egipto. Y dice, por eso dice el Señor, quitado lo oprobio de Egipto. Y en ese lugar también empieza a vivirse por la bendición del Señor, por la provisión. No quiere decir que en el desierto no la hubo, claro que sí, pero es donde, porque la bendición de Dios, dice la Biblia, enriquece y no añade tristeza con ella. Y el último paso que van a dar es el Jordán, perdón, Jericó. Jericó ya no dependía ni de las situaciones naturales, como era el Jordán, ya no dependía de sí mismos, porque pues ya habían enfrentado sus propias dificultades, sus propios temores, seguramente su propio pecado.
ahora tenían que contar, era con el adversario, y tenían por delante a Jericó. Jericó, dice la misma Biblia, que era una ciudad fortificada, era una ciudad infranqueable, sin duda alguna, y el Señor les dio una estrategia. Y dice el capítulo 6, y vamos a leer los primeros 5 versículos, y él nos da claramente la estrategia. Estaba cerrada Jericó, bien cerrada, o sea, para que la Biblia haga énfasis en que estaba cerrada, bien cerrada, es que era imposible penetrarla humanamente hablando. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Además, como había rumores que venía aquel pueblo desde Egipto, pues además bloquearon la ciudad, ¿sí? Dice el versículo 2, pero el Señor le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de ella una vez, y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ya luego Josué llama a los hombres, les explica la estrategia. En el versículo 12 dice, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor y, bueno, sigue la instrucción que el Señor le había dado. Y el versículo 15 dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Y será, bueno, ahí les explica que la ciudad será anatema, que no tomarían nada, que tomarían algunas cosas para el tabernáculo, el servicio, eso. Eh, y, y así es como ellos entran delante, solo la única que es salvada es Rahab y su familia, porque ella había guardado, había protegido a los espías que habían ido a espiar en Jericó. Aquí tenemos entonces y da otra estrategia. Ya hemos vencido lo natural, los obstáculos naturales. ¿Cómo se vencieron los obstáculos naturales? Con diligencia, con determinación, marchando. Y en la presencia del Señor aparece el arca, ¿sí? Eh, y, y con determinación, ¿sí? No esperando a que todas las condiciones se dieran, sino desde mis capacidades, esto es lo que tengo, enfrento esta situación natural, este obstáculo natural. Ya vimos la estrategia o cómo hizo el Señor para que cada uno superara sus dificultades personales. ¿Cómo? Purificando el corazón y haciendo memoria de la libertad. Es que el hacer memoria de la libertad me ubica a mí donde debo estar. Porque de acuerdo a mi identidad también está mi comportamiento, mis acciones. Si yo me identifico como un hombre, una mujer, un hijo del Señor, redimido y rescatado, perdonado, pues mis acciones estarán encaminadas a eso que yo firmemente creo que soy. Y luego viene el enemigo, el obstáculo. ¿Qué estrategia dio el Señor? Rodearlo, porque era algo que generaba resistencia, oposición, que generaba también peligro. Además, los muros implicaban un peligro. Hay una historia en la Biblia que cuenta que del muro cayó en los reyes una piedra que lanzaron del muro de la muralla y mató a este hombre. Asimismo, el solo hecho de rodear una ciudad por sus muros era un peligro inminente. Pero ¿cuál era y qué determinaba el éxito? La presencia del Señor, ¿sí? La presencia del Señor delante de ellos. Esta fue la estrategia, como les digo, rodear la ciudad 7 días, cada un día uno y el séptimo día 7 veces. Pero aquí vuelve a estar algo muy importante, el arca del pacto.
los sacerdotes delante en ejemplo y le adicionan un elemento que son las trompetas. Las trompetas tienen un símbolo en la Biblia de victoria. O sea que ellos, al enfrentar al enemigo, el obstáculo, el adversario, tenían la convicción, uno, que la presencia del Señor estaba con ellos, y dos, al llevar las trompetas, de la victoria. Tenían la convicción de lo que dice la Biblia: si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Que dice los romanos, que si Dios está a favor mío, ¿quién podrá contra mí? Que el Señor nos ha dado la fe como escudo para resistir los dardos del enemigo. Así que, ¿cómo vencieron a Jericó? Con la estrategia del Señor, que fue la diligencia, de nuevo, la presencia del Señor y un grito de victoria. Claro, yo no voy a ir a enfrentar al enemigo pensando en que me va a derrotar. ¿Sí? Pues si yo voy pensando en que me va a derrotar, más bien no lo enfrento, ¿cierto? Pero ¿por qué tenían la convicción que lo iban a vencer? Porque el Señor estaba con ellos. Y esa es nuestra garantía para salir a confrontar al enemigo, que el Señor esté conmigo. ¿Por qué sabían que el Señor estaba con ellos? Porque se habían arrepentido, porque habían purificado su corazón, porque se habían puesto a cuentas con el Señor, porque habían hecho memoria de la obra de liberación y de salvación, y el Señor había sacado ese arraigo que en sus corazones había hacia Egipto. Y con esa convicción es que podemos enfrentar cualquier enemigo, con una certeza, que la victoria la da el Señor, con la certeza que, como dice la misma Biblia, el caballo se alista para la guerra, pero la victoria la del Señor. Con esa certeza es que podemos enfrentar cualquier tipo de adversario. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día, entregarle este fin de semana y a pedirle su bendición. Amado Dios, muchísimas gracias por este día, por esta semana que vamos concluyendo. Muchísimas gracias por cada porción de tu palabra que nos has dado cada día, por tu paciencia, Señor, por guardarnos, cuidarnos. Gracias por, como dice el libro de Isaías, soportarnos, Señor. Y con toda la paciencia del Padre, Señor, instruirnos en la esperanza, porque tú tienes la esperanza, que nosotros asimilemos con sabiduría y entendimiento tus instrucciones. Te pido, por favor, que nos des la valentía, la determinación y un corazón dispuesto a obedecer, Señor, no solo los mandatos, sino incluso las estrategias espirituales. Como dice Pablo, las armas poderosas en Cristo, no solo para vencer al enemigo, sino para superar nuestras limitaciones y dificultades, y también para estar prestos a ver cómo actúas, oh Dios, incluso sobre las cosas naturales. Yo te pido hoy que fortalezcas nuestro corazón con la fe. Danos la medida de fe necesaria para este día, para hacerte agradables, porque sin fe es imposible agradarte, mi Señor. Y yo necesito una medida de fe para tener presente tu palabra en mi corazón, para tener presente tu palabra, Señor, en mi alma, para tener presente tu palabra en cada paso que dé. Padre del cielo, bendice a cada uno de estos tus hijos que con diligencia se levantan de mañana a estar delante de ti, oh Dios, que con diligencia se esfuerzan y pagan el precio, como decía David en el Salmo 5: Señor, de mañana me levantaré, que mañana esperaré en ti, en tu voz, en tu dirección. Bendícelos, guárdalos, ampáralos de todo mal, de todo peligro. Te entregamos este fin de semana, Señor. Te entregamos, oh Dios, este ayuno que estamos haciendo por nuestro país. Te entregamos nuestro encuentro mañana sábado, Señor, a las 6 de la tarde. Que tengamos esa disposición de orar por nuestro país. Y te entregamos el proceso electoral del próximo domingo, Señor, pidiéndote que ilumines al pueblo colombiano para que elija conciencia, pidiéndote, Señor, que
en tu misericordia puedan llegar hombres y mujeres en lo posible de bien, con principios y valores, Señor, a dirigir este país. Yo te pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.